La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Hoy día, desde luego, vamos a conversar sobre un tema que ha generado mucha polémica, todo un dilema generado alrededor de la joven Beatriz, quien según el cuadro médico requiere de un aborto para salvar su vida. Sin duda el tema es casi un tabú en nuestro país, donde mucho se ha hablado para intentar cambiar la legislación a favor de estos casos, a lo cual se contraponen argumentos como el derecho a la vida, que según el orden jurídico no puede quebrantar el derecho de otro. La situación de esta joven ha traído a discusión diversos factores como la irresponsabilidad, digamos, para procrear, o por otro, el peligro de que esto conlleva en situaciones especiales como la de Beatriz, que dicho sea de paso, ya que antes experimentó un embarazo riesgoso, pero con un final diferente al que hoy ensombrece desde luego sus probabilidades de vida. Hoy vamos a hacer un análisis profundo sobre digamos, lo emblemático de esta petición, que seguramente no es el único, pero que para otras, digamos, posturas está sirviendo de estandarte para legalizar el aborto o no en nuestro país. Un tema muy interesante porque lo vamos a tener desde la perspectiva de lo ético, desde la perspectiva del derecho como tal y también desde la parte jurídica y penal. Así es que desde ya le invito a que me acompañe. Hay muchas mujeres que tienen el lupus, hay muchas mujeres que salen embarazadas. Yo estoy de acuerdo con Ima en el tema de los protocolos. Realmente hay protocolos establecidos, no sé si en el hospital están llevando ese protocolo, pero normalmente lo que sucede en el hospital de maternidad, lo que sucede en maternidad del Seguro Social, que este tipo de pacientes sí se ve. Yo tengo 43 años. Si llegara a estar embarazada sería un embarazo de riesgo en determinadas condiciones, pero si además yo tuviese otra serie de padecimientos, diabetes, insuficiencia renal, entonces, aunque yo no esté embarazada, pero si todavía estoy en edad reproductiva, entonces debo de saber el sistema de salud que este es un potencial embarazo. Aquí está el dilema en la que los médicos dijeron, bueno, este es el diagnóstico, aquí estamos entre tomar decisiones de inducir el parto digamos, en esperar a determinada etapa, o correr el riesgo que pueda padecer la muerte la madre porque realmente necesita de un aborto. Este es el punto, Sí, esta es la esencia, ¿no? Es el punto medular. Este es el punto medular. ¿A quién salvar? ¿A la madre, sí? ¿O al bebé, que se supone trae el problema que hoy el doctor nos deja ese sabor a ponerlo en duda? A ver, veamos, ¿qué dice nuestra ley? Hay que ponderar qué prima en un momento determinado. Y ante eso hay circunstancias o interrogantes que se deben de plantear. Realmente, desde un punto de vista científico, este niño, porque ya es una persona, Sí, es una persona. ¿Tiene derechos? ¿tiene futuro ¿Tiene derechos? en la vida? Tiene derechos. Primero, tiene derechos, pero la pregunta es, ¿hay seguridad científicamente de que va a vivir una vida normal y va a vivir siempre hasta que le toque su momento? ¿O es una persona que 2 días después o 2 horas después de nacido va a fallecer? Hay que ponderar todo eso. Ponderemos esto. ¿Va a llevar una vida normal? Hablemos... a ver, Científicamente. va a llevar una vida normal. ¿Qué vida normal? Vida normal vida? es la de nosotros. Es la de nosotros. Pensamos, reímos, gozamos, sufrimos. Ok, pensamos, sufrimos y todo eso. Sí. Un recién nacido piensa. Una Podría- persona que está con una enfermedad mental tiene un pensamiento así como tal. Pero una persona que no tiene cerebro no piensa en absoluto. Alguien que está en coma, ¿qué pasaría con él? O sea, estamos hablando de derechos fundamentales. Pero solo de ese individuo, solo de esa persona, sin mezclar la madre. No, Yo no he llegado a la conclusión mía todavía. Perfecto, me gusta. Pero hablemos del niño. Es una persona, usted lo ha dicho. Sí.
es un ser humano, es una persona con sus derechos. Tiene derechos igual que la madre, claro. Nosotros como médicos hay que ver el contexto y yo creo que hay que ver las realidades y todo eso. Pero partamos de una cosa, apartamos de la vida normal que usted mencionaba o la calidad de vida. En nuestro país, porque son conceptos que a veces dice, bueno, ¿qué es normal? ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es la calidad de vida? ¿Cuántos tenemos calidad de vida? ¿Cuántos tenemos normalidad? ¿Qué hacemos con todas esas personas que no tienen calidad de vida en nuestro país? Porque muchas personas tienen malformaciones. Esa es una debilidad del Estado, por una parte. Porque es responsable de lo que dice la Constitución. Pero el problema está, yo dije, científicamente está determinado que este niño, al decir no tiene cerebro, para mí no tiene vida. Entonces, va a morir a los 2 días. Pero se contradice. No, va a morir a los 2 días de nacido, a lo sumo, si científicamente está determinado. Entonces, la otra pregunta era, ¿esa vinculación entre este niño ocasiona mayor peligro para la vida de la madre? Veamos el punto. Me parece muy interesante ese otro punto porque ya vimos el tema de calidad de vida. Bueno, lo tocamos. Sigamos. Hacemos con la relación. Fíjate, es que yo quiero llevarlos a una situación. Perfecto. Que fanatismos políticos de personas que hablan de doble moral y ellas lo llevan encima, nos tienen esta situación. Defíname doble moral, doctor, porque que dicen una cosa y actúan de otra manera. En todo lo que ha manifestado Ima y ustedes, el Estado es responsable de todo esto en el tratamiento de la mujer. Totalmente. Y no lo tratan debidamente. Resulta que para nosotras todo el tema de la maternidad, que no es... A ver, que hay que decirlo que debería de ser también una opción porque, por ejemplo, las monjas, las mujeres claro. que toman los hábitos, deciden no ser madres biológicamente. Pero yo no las voy a criticar por eso, por ejemplo, y si no tomo los hábitos, pero también decido no ser madre biológicamente, tampoco debería ser criticada. Y decía también en el caso de los niños, de los hombres, en el sentido de que no llore porque si no se va a hacer niña. Y en ese no llore porque se va a hacer niña, pues llega un adolescente, 14 años, tiene un problema de apendicitis que se le puede convertir en peritonitis, comentaba hace un momento, pero no tiene que decir nada porque, ¿verdad?, muy machito. Entonces, aquí ante esto, nos enfrentamos a una situación en donde también la persona, ¿a ella le vamos a depositar toda la responsabilidad? No, pero ¿tiene algún grado de responsabilidad? Sí. La mujer que no tiene la educación para poder prevenir, poder pensar, que es responsabilidad del Estado, llega a maternidad, tiene su primer hijo, el médico, por el tratamiento que le ha hecho seguimiento a esa mujer, se da cuenta que esta señora o esta persona tiene ciertas enfermedades, por decirlo así, o características que no son aptas para. ¿Por qué no explicarle a la mujer? Hay muchas madres que tienen lupus. Hay muchas madres que tienen otro tipo de problemas crónicos graves. Ahí entra la interrogante que yo hacía. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tampoco podemos, como estamos hablando de opciones, tampoco podemos limitar algunos deseos negarle el derecho a tener, si es bajo ciertas circunstancias. El problema no es que, es decir, el embarazo no es una enfermedad, pero el punto es que en las condiciones en las que está le genera un agravamiento de la circunstancia. Claro. Lo que sabemos es de que ella se encuentra, eso es lo que pasó en su embarazo anterior y presentemente se encuentra en un estado, según entendemos, estable de todas esas cosas de que padeció anteriormente, en este momento se encuentran controladas. Mira, nosotras pensamos que acá también, en otro programa tuyo, Ernesto, debería estar el equipo médico. ¿En un embarazo podría morir la mujer? Sí. En el lupus, tal vez. Aún sin enfermedad. Aún sin enfermedad, claro. Sí. ¿Con el lupus podría morir? Claro, sí. O sea, lo que están planteando ahí no es que esto, es que se va a dar. Ahora, se plantea todo ese riesgo y se pone un panorama dramático y se aborda el aspecto sentimental también. Y aquí no es sentimental. Y no es sentimental, yo estoy de acuerdo. Ese es el punto. Nosotros somos una sociedad muy sentimentalista. El juramento hipocrático de decir hay que salvar vidas, ¿verdad? Y ante esta situación,
exponemos que médicamente debemos de intervenir, y en ese momento era la semana 13. Sí. No era entonces el parto inducido prematuro, sino que se trataba de un aborto, pero no está planteado por nuestra legislación. Y volvemos al mismo punto. ¿Qué vamos a hacer en todos aquellos casos para hablar de esta circunstancia médica? Porque hay otra circunstancia que es el tema de la violación sexual. En esta circunstancia médica vamos a esperar las 20 semanas, pero en la medida en que transcurre el tiempo, el riesgo es mayor. En la medida en que el tiempo es menor, el riesgo es menor. Ahí yo creo que los médicos tienen que exponer cuáles son los riesgos que está corriendo, qué podría suceder, y responsablemente tienen que decir, bueno, viendo este cuadro y viendo el historial médico de esta paciente, puede suceder 1, 2, 3, 4, 5. Se llegó al extremo de dejar la situación cerrada totalmente por aquello de que se inventaban violaciones para abortar. Okay. Entonces, todas estas cosas han llevado a la situación de que sentimentalmente se vean las cuestiones y no científicamente. Okay. Va, esta pregunta va para y una propuesta, Ernesto, concreta ya para los diputados que se dediquen a cuestiones positivas en nuestro país. Sencillamente en la siguiente: que propongan una reforma de la Constitución en donde esencialmente se regule que procede la situación planteada cuando el aborto se dé el número 2 del 169 del Código de 1973. Cada 3 horas hay una violación sexual. Sí. Okay. Y esa es una realidad de la que no podemos entonces hablar que haya un invento de violación. ¿Qué pasaría, y me voy a poner así en este plano y con esta facha, ¿no? ¿Qué pasaría si a mí me tocara decidir si a mi esposa me le dan ese diagnóstico, ¿no? Dios no quiera, ¿no? Y dijeran, mira, tienes un problema con el bebé que no trae cerebro, corre peligro tu esposa, y yo estaría en ese... Le toca decidir a ella. Ernesto, le toca decidir a ella. A ella, sí. También a mí, porque mi no, esposa y pero es la vida y es el cuerpo de ella. Ahí está el dilema. Pero la vida del bebé no es unión, de ella, la pero vida claro, es del bebé. Pero es exactamente. que él dice que él como esposo va a decidir. Hay dos vidas. Es que mira, la unión, tú puedes orientar, la unión familiar, la compartir, unión del matrimonio busca bajo el, digamos, el entendimiento, saber que te unes para hacer una sola carne. Es compartir. Sí, pero finalmente, literalmente, sigue siendo el cuerpo de ella. Podría tener todo este cuadro de complicaciones por el conocimiento de su cuadro médico anterior y su embarazo anterior, pero en este momento no corre ningún riesgo, entonces no entra, pienso yo, la discusión aquí en salvar. Lo que se debe hacer es de darle los tratamientos adecuados y seguirla muy de cerca, porque también intervenirla sin ninguna necesidad, porque ahora ya no estamos hablando de un aborto, entonces también es ponerla en riesgo. Claro. Entonces se lleva hasta el punto donde, después de las 20 semanas, hasta el punto que consideren los médicos más prudentes inducirle el parto inmaduro. Como médico también, yo lo he vivido, he visto, por ejemplo, los abortos espontáneos, he visto la agonía de un niño no nacido que está muriendo. Realmente es terrible, es una cosa espantosa, trágica para la mamá, para la familia, para el médico, para todo el mundo. La pregunta que yo hacía era importantísima. ¿Está vinculada la vida de este niño a la vida de la señora madre? No está vinculada. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.